Parte 1. La junta donde todo debía seguir oculto. Si mi hijo hubiera esperado 10 minutos más, quizá mi secreto habría sobrevivido un poco más. Pero no. Decidió moverse justo en medio de la junta más importante del año, frente a toda la mesa del Consejo de Varela Bayoutok, con 20 ejecutivos mirando reportes financieros, y con Gael Varela, el alfa que me rompió la vida, sentado exactamente a mi lado. Yo me llamo Matías Serrano. Omega. 30 años. Director de estrategia clínica. Embarazado de 6 meses. Y oficialmente, según todos en esa sala, un empleado impecable con demasiada sangre fría como para cometer errores. Llevaba meses escondiendo el embarazo bajo trajes oscuros, carpetas estratégicamente acomodadas y una disciplina casi militar. Había aprendido a respirar corto, a no inclinarme demasiado, a fingir que el cansancio era solo exceso de trabajo. Porque en esa empresa no se perdonaba la debilidad. Y mucho menos se perdonaba un escándalo ligado al apellido Varela. Gael estaba presentando la expansión de una nueva división médica cuando sentí el primer golpe. Pequeño. Claro. Imposible de ignorar. Se me fue el aire. Bajé la mirada apenas un segundo hacia mi abdomen, traicionándome sin querer. Y entonces pasó otra vez. Una patadita más fuerte. Gael dejó de hablar en seco. El resto del consejo tardó en notarlo, pero yo no. Yo sentí el instante exacto en que su cuerpo entero se tensó. El alfa dominante, el heredero impecable, el hombre que jamás perdía el control frente a nadie, se quedó inmóvil. Porque había visto mi mano. Una mano temblorosa sobre el vientre. Y porque, justo en ese mismo momento, el bebé volvió a patear. Esta vez tan fuerte que incluso el vaso de agua frente a mí vibró apenas. El silencio cayó sobre la sala de juntas. ¿Matías? Preguntó una consejera, confundida. ¿Te sientes bien? Yo abrí la boca para mentir. Gael habló primero. Suspendan la reunión. No fue una sugerencia. Fue una orden. Todos se quedaron congelados. Uno de los abogados intentó protestar. Gael, estamos en plena bota. Dije que suspendan la reunión. La sala entera obedeció. Yo seguía sin atreverme a respirar normal. Porque no era solo el miedo a que descubrieran mi embarazo. Era peor. Era el miedo a que Gael ya hubiera entendido lo que nadie más en esa empresa podía imaginar. Que el hijo que acababa de moverse frente a él, también era suyo. Y la forma en que me miró confirmó que algo dentro de él ya lo sabía. Parte 2. El alfa que me soltó cuando más lo necesitaba. 2 años antes de esa junta, yo todavía creía que Gael Varela era el único lugar donde podía bajar la guardia. Nos conocimos dentro del mismo corporativo, cuando yo aún era coordinador de análisis clínico y él apenas acababa de tomar control operativo de la empresa tras la muerte de su padre. Era brillante, frío y peligroso, pero conmigo tenía otra voz. Otra forma de quedarse callado. Otra manera de mirar. Durante meses trabajamos juntos hasta tarde. Primero fueron cafés. Luego cenas rápidas entre reportes. Luego silencios cómodos. Luego algo mucho peor. Confianza. Yo sabía que enamorarme de un alfa como Gael era una idea terrible. Hijo del hombre más duro del sector farmacéutico. Prometido, en términos políticos, a una alianza corporativa con la familia Ferrer Luján. Criado para convertir cada emoción en estrategia. Aún así, me enamoré. Y durante un tiempo tonto, peligroso y hermoso, creí que él también. Gael me decía que solo le diera tiempo. Que primero necesitaba limpiar el consejo. Que había demasiados ojos encima. Que cuando todo estuviera en orden, nadie volvería a tratarme como alguien oculto. Yo quise creerle. Hasta la noche en que escuché una conversación que nunca debí oír. Gael estaba en la oficina de su madre, Cecilia Varela, discutiendo sobre la fusión con Ferrer Luján. Yo iba a entregarle unos documentos. No entré. Me detuve al oír mi nombre. Matías no puede volverse un problema ahora, dijo Cecilia. Silencio. Luego Gael respondió con una frialdad que todavía me persigue. No lo será. Yo me encargo. Eso fue todo. Tal vez había contexto. Tal vez había otra intención. Tal vez si hubiera entrado y exigido una explicación, la historia sería distinta. Pero yo ya llevaba demasiado tiempo siendo el después, el luego, el secreto. Y esa frase me atravesó como una sentencia. Esa misma semana descubrí que estaba embarazado. No se lo dije. Renuncié en silencio. Me fui a otra división bajo contrato interno. Y cuando Gael intentó buscarme, ya era demasiado tarde. Yo había levantado muros tan altos como mi miedo.
6 meses después regresé al corporativo, más frío, más distante, indispensable para un proyecto clave de investigación, y decidido a criar a mi hijo solo. Lo que Gael nunca supo era que mientras él pensaba que yo simplemente lo había dejado, yo estaba sobreviviendo a la idea de que el hombre al que amaba me habría apartado si sabía que llevaba a su hijo dentro. Parte 3. El bebé que lo delató todo. Después de que suspendieron la junta, todos salieron en silencio incómodo. Todos menos Gael. Cerró la puerta de cristal. Bajó la persiana automática. Y por primera vez en meses me dejó completamente solo con él. Yo seguía sentado, una mano sobre el abdomen, la otra aferrada a la carpeta como si eso todavía pudiera protegerme. Gael no se acercó de inmediato. Eso me asustó más. ¿De cuánto estás?, preguntó al fin. Directo, sin rodeos, sin fingir que no lo había visto. Yo levanté la barbilla. No es asunto tuyo. Su mandíbula se tensó. Matías. No me hables como si todavía tuvieras derecho a usar ese tono conmigo. Un silencio duro llenó la sala. Gael dio un paso al frente. Vi cómo te tocaste el vientre. Vi tu respiración. Y sentí el cambio en tu aroma en cuanto pasó. Cerré los ojos un segundo. Claro que lo había sentido. Los alfas con vínculo previo detectaban cambios que otros no podían explicar. Por eso había tomado bloqueadores suaves. Por eso evitaba pasar demasiado tiempo cerca. Por eso controlaba hasta la forma en que inhalaba en espacios cerrados. Pero mi hijo acababa de patear justo a su lado. Y el cuerpo había hablado antes que yo. No te debo explicaciones, dije en voz baja. Gael soltó el aire por la nariz, como si estuviera peleando por no perder la compostura. Dime que no es mío. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque decirlo en voz alta lo volvía real de una manera que ya no podría deshacerse. Gael me miró como si el silencio lo hubiera golpeado en el pecho. Matías, esta vez su voz ya no sonó autoritaria. Sonó rota. ¿Es mío? El bebé volvió a moverse. Justo entonces, como si hubiera elegido responder por mí. Gael se quedó completamente quieto. Yo vi como algo en su rostro cambiaba. No de alfa a director, ni de jefe a amante herido. De hombre seguro, a padre que acaba de entender que se perdió medio camino sin saberlo. Dios, susurró. Di un paso hacia atrás en cuanto me puse de pie. No te acerques. Eso lo frenó. Nos quedamos así, respirando mal, con demasiados meses de silencio entre los dos y un hijo que acababa de derrumbar la mentira mejor construida de mi vida. Parte 4. La verdad que no quise oír en ese momento. Gael cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. Era la primera vez que lo veía descompuesto de verdad. ¿Por qué no me dijiste nada? Me reí. No porque fuera gracioso. Porque a veces el dolor sale con forma de risa para no salir llorando. ¿De verdad quieres preguntarme eso a mí? Sí. Perfecto, respondí, sintiendo la voz temblar pese a todo. Porque la última vez que confié en ti, escuché cómo le decías a tu madre que te ibas a encargar de que yo no me volviera un problema. Gael frunció el ceño. No a la defensiva. Confundido. ¿Cuándo escuchaste eso? Le dije la fecha, el lugar, la oficina. Y algo se acomodó en su expresión con un horror lento. No hablaba de ti. Sentí la furia subir de golpe. Claro que no. Qué conveniente. Matías, esa noche el consejo estaba usando tu nombre para cubrir una filtración interna. Un director había desviado fondos del programa clínico y quería culparte porque tú habías encontrado inconsistencias en los reportes. Mi madre me pidió que te sacara del proyecto para proteger el apellido. Yo le dije que no te iban a tocar, que yo me encargaba del director. Me quedé inmóvil, no porque le creyera de inmediato, sino porque la respuesta era demasiado específica, demasiado rápida, demasiado llena de ese tipo de verdad que no necesita dramatizarse para doler. ¿Por qué nunca me lo explicaste? Pregunté, pero ya con menos fuerza. Gael me sostuvo la mirada. Porque cuando fui a buscarte, ya habías desaparecido. Renunciaste a mi división. Bloqueaste todos los canales personales. Y después volviste al corporativo meses más tarde tratándome como si fuera un extraño. Eso también era verdad. Y por eso dolía más. Yo había construido mi salida sobre una frase incompleta. Él había dejado que el tiempo y el orgullo hicieran el resto. 2 adultos. Un hijo en medio. Y años perdidos por culpa del silencio. El miedo y una familia que siempre supo manipular mejor que amar. Gael dio un paso mínimo hacia mí. ¿Cuántos meses? 6. Su respiración cambió. ¿Y lo has llevado solo todo este tiempo? Sí. ¿Solo?
La palabra le salió peor que un insulto. Sí, Gael. Solo. Con médicos que no conoces, citas que no viste, noches enteras pensando cómo ocultarlo en la empresa que lleva tu apellido. Solo. Su rostro se endureció, pero no contra mí. Contra él mismo. Contra todo lo que no vio. Contra todo lo que llegó tarde. Parte 5. El consejo quería mi caída, y ahora tenía un heredero en juego. La noticia no tardó en salirse de control. No porque yo la anunciara, ni porque Gael la filtrara, sino porque en empresas como Varela Biotech, los secretos duran menos que el café caliente. Esa misma tarde, Cecilia Varela me mandó llamar. No fui. Mandó a Recursos Humanos con el pretexto de una revisión médica interna. Me negué. Entonces hizo algo peor. Convocó una sesión extraordinaria del Consejo y pidió que se revisara mi permanencia alegando conflicto de intereses, inestabilidad operativa y riesgo reputacional. Traducido al idioma real, quería sacarme antes de que el rumor del embarazo se convirtiera en prueba. Gael llegó a mi oficina antes de que empezara la sesión. No vas a entrar solo. Levanté la vista del monitor. No necesito que me rescates. No. Necesitas que dejen de verte como el blanco fácil de esta familia. Quise discutir. No pude, porque por primera vez en meses, Gael no estaba actuando como heredero impecable ni como alfa herido. Estaba actuando como alguien que por fin entendió la dimensión del daño. Entramos juntos al consejo. Eso, por sí solo, ya fue una declaración de guerra. Los consejeros se miraron entre sí. Cecilia Varela apretó la mandíbula en cuanto me vio sentarme junto a Gael. No enfrente, no aislado, a su lado. La sesión comenzó con cortesía falsa. Duró poco. Uno de los abogados corporativos tomó la palabra. Dados los recientes acontecimientos, debemos considerar si el señor Serrano puede seguir liderando proyectos de alta presión en su condición actual. Yo ni siquiera había abierto la boca cuando Gael lo interrumpió. Su condición actual no afecta su capacidad. Su prejuicio sí afecta la credibilidad de esta mesa. Silencio. Cecilia sonrió con veneno elegante. No estamos hablando de prejuicio, Gael. Estamos hablando de estabilidad. Si el embarazo involucra directamente a la línea ejecutiva, entonces esto deja de ser un asunto privado. La sala entera se tensó. Ahí estaba. No les importaba mi salud. No les importaba el bebé. Les importaba el apellido. Gael se puso de pie. Entonces escuchen bien y ahórrense más insinuaciones. Sí, ese hijo es mío. El mundo se detuvo. Yo también. No porque no supiera que iba a decirlo tarde o temprano, sino porque lo dijo sin negociar primero, sin pedirme que esperara, sin intentar esconderlo, sin usar el tono de quien admite un error. Lo dijo como quien protege una verdad. La cara de Cecilia perdió color. Los consejeros comenzaron a hablar al mismo tiempo. Gael golpeó la mesa una sola vez. Y cualquiera que crea que puede usar ese embarazo para sacar a Matías de esta empresa, me va a tener enfrente. Nadie volvió a hablar en ese instante. Yo lo miré sin saber qué hacer con el nudo que se me había formado en el pecho. Porque seguía furioso. Seguía herido. Seguía sin perdonarlo. Pero el alfa al que una vez amé acababa de incendiar la mesa del consejo por mí y por nuestro hijo. Y eso lo cambiaba todo. Parte 6. No quería su lástima. Quería verlo pelear de verdad. Después del consejo, Gael intentó acompañarme al consultorio. Me negué. Intentó mandarme seguridad adicional. Me volví a negar. Intentó, incluso, preguntarme qué necesitaba. Y ahí fue donde exploté. Estábamos en el estacionamiento privado, los dos agotados, tensos, con demasiadas cosas atoradas en la garganta. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que ahora sí quieres estar. Ahora sí quieres proteger. Ahora sí quieres hablar. ¿Y qué hago yo con todo lo demás? ¿Con las náuseas en la madrugada? ¿Con esconderme en el baño para llorar cuando pensé que algo andaba mal? ¿Con cada cita donde tuve que escribir, sin acompañante aunque sí había alguien que debió estar ahí? Gael no respondió. No porque no le importara, sino porque no tenía defensa. Eso me hizo seguir. No necesito que me compres médicos, oficinas ni seguridad. No necesito tu culpa. Necesito saber si cuando tu madre vuelva a apretar, cuando el consejo te exija una versión limpia del heredero perfecto, vas a doblarte otra vez. Gael me sostuvo la mirada sin moverse. Y luego dijo algo que no esperaba. No puedo devolverte los meses que te fallé. Pero si puedes coger bien qué hago a partir de hoy. Tragué saliva. Odiaba cuando sonaba honesto. Eso no responde mi pregunta.
Entonces metió la mano al saco, sacó una carpeta y me la entregó. La abrí ahí mismo. Era un paquete de renuncias firmadas, 2 abogados, un director financiero, el jefe de cumplimiento, todos aliados de Cecilia en el consejo. Debajo venía una orden interna suspendiendo a su madre de cualquier decisión ligada a personal, recursos clínicos y patrimonio sucesorio hasta que terminara una auditoría. Levanté la vista, atónito. ¿Qué hiciste? Lo que debí empezar a hacer hace años, respondió. Dejar de pedir permiso para proteger a los míos. Los míos. No mi heredero. No mi hijo. No mi problema. Los míos. El bebé se movió otra vez, suave esta vez, como una ola pequeña bajo la piel. Instintivamente bajé la mano. Gael vio el gesto, y se detuvo a una distancia prudente. ¿Puedo? Preguntó. Fue una pregunta mínima. Pero en un mundo donde él siempre había mandado y yo siempre había resistido, ese puedo pesó más que cualquier promesa. Tardé en responder. Luego asentí apenas. Gael acercó la mano con una cautela casi absurda para un hombre como él y la apoyó sobre mi vientre. Pasó un segundo. Luego otro. Y entonces el bebé pateó directo contra su palma. Gael se quedó helado. Literalmente helado. Sus ojos se abrieron apenas, como si ese pequeño golpe hubiera partido en dos al hombre más controlado que yo había conocido. No habló. No pudo. Y en ese silencio entendí algo brutal. No estaba fingiendo nada. Ese hijo le importaba de verdad. Y yo también. Aunque hubiera llegado tarde para decirlo bien. Parte 7. El alfa dejó de actuar como heredero y empezó a actuar como padre. La guerra con el consejo duró semanas. Hubo filtraciones a la prensa. Notas insinuando favoritismo. Rumores sobre mi embarazo, mi puesto y mi cercanía con Gael. Intentos de empujarme a una licencia forzada. Pero esta vez yo no estaba solo. Gael respondió como nadie esperaba, no escondiéndome, sino dándome lugar. Me mantuvo al frente del proyecto clínico. Hizo públicas varias reformas internas sobre protección laboral para omegas gestantes. Abrió una auditoría histórica sobre discriminación en ascensos. Y, lo más escandaloso para su familia, dejó de fingir distancia conmigo en espacios clave. No éramos una pareja otra vez. Todavía no. Pero ya no éramos dos extraños fingiendo que el pasado no nos dolía. Una tarde, durante una entrevista corporativa, un periodista lanzó la pregunta que todos querían hacer. ¿Es cierto que el próximo heredero de Varela Bahío Utok viene del vientre de un directivo interno? El salón se tensó. Yo estaba a 2 metros. Gael ni parpadeó. Es cierto que mi hijo viene de una persona extraordinaria a la que esta empresa le debe más respeto del que ha recibido. Casi se me fue el aire. El periodista quiso insistir. Gael no lo dejó. Y también es cierto que cualquier cobertura que convierta un embarazo en campo de ataque ya no va a tener acceso a esta casa. La nota se volvió viral en horas. No por el morbo, por la forma. La gente esperaba que me escondiera. Esperaba que Gael negara. Esperaba una narrativa sucia, fría, corporativa. En lugar de eso, vieron a un alfa poderoso colocar límites públicos por mí y por el bebé. Eso no arregló el pasado, pero empezó a construir algo que yo no me había permitido imaginar. Un futuro donde mi hijo no tuviera que existir como secreto. Parte 8. El bebé pateó en la junta y cambió nuestras vidas. Meses después, el mismo consejo que quiso sacarme me vio entrar al edificio sin bajar la cabeza. Ya no escondía el embarazo. Ya no cargaba carpetas frente al vientre. Ya no fingía que el cansancio era otra cosa. Y Gael ya no se sentaba casualmente a mi lado. Se sentaba ahí porque quería. Porque podía. Porque por fin había entendido que el amor sin elección no sirve de nada. Y la familia sin valentía tampoco. El día antes de mi licencia médica, tuvimos una última reunión breve del consejo. Esta vez nadie hizo comentarios. Nadie sugirió reemplazarme. Nadie se atrevió a usar ese tono condescendiente que antes parecía normal. Yo expuse los avances del programa clínico, cerré la carpeta y me dispuse a levantarme. Entonces el bebé pateó otra vez. Fuerte, tan fuerte que me reí sin querer. Toda la sala escuchó el pequeño golpecito contra la mesa cuando mi mano bajó por reflejo. Gael volteó de inmediato. Y aunque esta vez ya sabía lo que venía, volvió a quedarse quieto por un segundo. No de miedo, no de shock, sino de esa ternura incrédula que todavía no se le acababa de acomodar en el cuerpo. Uno de los consejeros más viejos, el mismo que antes cuestionó mi condición, bajó la vista con una prudencia recién aprendida.
Yo alcé una ceja. Parece que alguien también quiere opinar sobre el presupuesto. Un par de personas se rieron, nerviosas. Gael no. Gael me miró con una calidez tan desnuda que tuve que apartar la vista primero. Esa noche, al salir del edificio, caminamos juntos hacia el elevador privado. No hacía falta decir demasiado. Habíamos perdido tiempo. Habíamos dicho cosas mal. Nos habíamos herido por miedo y silencio. Pero ahí estábamos. Con un hijo que ya no era secreto. Con una guerra medio ganada. Con un amor que todavía no sabía si podía llamarse regreso, pero sí posibilidad. Antes de que se cerraran las puertas del elevador, Gael me detuvo con suavidad. Matías. Lo miré. Su voz salió baja, seria, real. La primera vez que nuestro bebé pateó, me quedé helado porque entendí todo lo que me perdí. La segunda vez, me quedé helado porque todavía no me acostumbro a que, a pesar de todo, sigas aquí. Sentí el pecho apretarse. No sigo aquí por ti solamente, dije. Gael asintió. Lo sé. Sigues aquí por ti. Por él. Y porque eres más fuerte que todos nosotros. Por un segundo, solo lo miré. Luego tomé su mano y la puse otra vez sobre mi vientre, donde nuestro hijo se movía lento, tranquilo, como si ya reconociera esa presencia. Entonces aprende rápido, murmuré. Porque cuando nazca, ya no te va a dar tiempo de quedarte congelado. Gael soltó una risa baja, incrédula, preciosa en su rareza. Y así terminó la historia que el consejo jamás pudo controlar. No fue una fusión. No fue una herencia. No fue una estrategia corporativa. Fue un bebé pateando en medio de una junta, y un alfa entendiendo, demasiado tarde pero por fin de verdad, que hay vidas que no se dirigen como una empresa. Se sostienen. Se cuidan. Y si tienes suerte, te dejan volver a entrar.